tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, agradezco la invitación. ¿Se oye, verdad? Me complace la cantidad de colegas y de compañeros que están interesados en este tema desde el área justamente de salud del gobierno. Esto es me parece un hecho promisorio. Voy a pasar un PowerPoint. Voy a compartir la reflexión a partir del trabajo que se ha hecho en algunas comunidades rurales. Yo estoy como investigador en este instituto desde hace 33 años y hemos tenido oportunidad de tener fracasos y algunas posibilidades positivas. La siguiente, por favor. El tema de salud y la medicina intercultural ha sido muy mencionado, ha estado en los medios y esto se presta a diferentes lecturas, como ustedes bien saben. Hay congresos internacionales de salud intercultural. La que sigue, por favor, que hay unas imágenes que refieren a eso. La salud reproductiva intercultural para mujeres indígenas, la que sigue. Tenemos unos ritos de los presidentes en turno que se disfrazan de indígenas también. Entonces podemos empezar a pensar, ¿para qué hacen eso? Aquí tenemos uno de los próceres, la que sigue. Aquí tenemos una pareja, la que sigue, por favor. Otro ritual, la que sigue. Y me detengo en esto. Es decir, la pregunta es de aquí en adelante. Por ejemplo, aquí están pidiéndole a la Madre Tierra permiso para hacer el Tren Maya. Entonces, nuestra presentación no es complaciente ni autocomplaciente. Tenemos la necesidad de ver los procesos de una manera crítica porque la gente se lo merece. Entonces, ¿qué riesgos hay a veces en este tipo de procesos? Aquí es donde enmarco la reflexión desde la salud del término de interculturalidad. La que sigue, por favor. Es decir, ha habido una explicación política y académica de términos como desarrollo sustentable, como diálogo de saberes, como interculturalidad, la que sigue. Y vemos que esto no cede. La que sigue, por favor. La perspectiva actual de interculturalidad en salud presenta implicaciones contradictorias. Por un lado, a nivel discursivo, apela a la complementariedad de saberes entre la biomedicina hegemónica y las medicinas de los pueblos originarios y afrodescendientes. Sin embargo, a nivel operativo también impulsa la sensibilización del personal biomédico ante la descripción cultural de los usuarios, incorpora ciertas prácticas y recursos locales a los esquemas asistenciales de los sistemas formales de atención y también plantea que se posibilita canales de comunicación para la impartición de servicios mediante traductores, materiales educativos en lenguas indígenas y encuentros de terapeutas tradicionales. La que sigue. Y efectivamente, por ejemplo, que hay un curso llevado a cabo en Copalillo, en la jurisdicción 1 de Guerrero, donde tuvimos oportunidad de hacer un trabajo conjunto con el personal médico y paramédico de la jurisdicción. La que sigue, por favor. En ese curso, una curandera ya fallecida, doña Juana González, planteó su visión de su trabajo y de su cometido profesional, diríamos, y atrás vemos a un médico tomando reflexivamente lo que escucha. Pues aquí hay un primer nivel, antes de pasarla, pero bueno, de interlocución, de dialogicidad. Y este es un punto clave del tema que ya nos hizo favor el doctor previamente de hablar. La que sigue. Entonces, sin cuestionar la pertinencia de muchas de esas medidas, la pregunta que subyace es ¿hasta qué grado estos elementos discursivos y operativos de la interculturalidad constituyen o interfieren con un planteamiento verdaderamente incluyente de los servicios, pensados en función de la condición sociosanitaria de las poblaciones, pero además definidos esos servicios mediante su concurso? Entonces aquí vemos un primer elemento fundamental
que entra, aunque no esté mencionado, inevitablemente en la reflexión, que es el de los procesos sociales, el de la participación social en salud. ¿Qué implica la participación social? ¿La que sigue? Estos términos de interculturalidad de salud, desde algunas perspectivas, son funcionales al neoliberalismo multicultural del que se está planteando en algunos espacios, no solo de México. Podemos preguntarnos si hay una interculturalidad funcional para que las cosas sigan como están. Para promover el diálogo entre comillas y la tolerancia, sin tocar las causas de la asimetría social y cultural que atravesamos. La que sigue, por favor. Hay una caricatura que dice: estamos a favor del pluralismo, siempre que sea de lo mismo. La que sigue. ¿Qué es lo mismo? Siempre que sigan ciertos elementos que forman parte de lo que ya se mencionó en la presentación de esta sesión, del tema de la determinación social de la enfermedad y de la salud. La que sigue, por favor. Bueno, estamos hablando de las dinámicas de exclusión y desigualdad. Si estas dinámicas no se abordan, la pregunta sería: ¿es posible realmente llegar a cabalidad a una interculturalidad de salud? Si las condiciones que generan estas dinámicas persisten, más o menos ¿cuál es la suerte que le deparará nuestra sociedad a estas propuestas? La que sigue, por favor. Entonces estamos hablando de lo que se ha llamado la dimensión estructural del daño evitable. Es decir, en nuestra sociedad, como bien sabemos, y muchos de ustedes lo han atestiguado, pues hay personas que se enferman de algo que no tenían de qué enfermarse, que se mueren antes de tiempo. Hay muchos niños que no celebran su primer cumpleaños, no lo llegan a celebrar, y pueden haberlo celebrado. O sea, la categoría de daño evitable tiene una carga, porque habla de la evitabilidad. Si hay desgracias que son inevitables y otras que son evitables. Y el ejercicio de la salud pública tiene que ver con las desgracias evitables, porque implica una acción deliberada para que no sucedan. Y ese daño evitable tiene una dimensión estructural, en términos de cómo está organizada nuestra sociedad. De ahí que sea importante recurrir a una figura que tiene una dimensión también histórica y sin embargo actual, que es la que da título a lo que estoy presentando. La que sigue, por favor. Entonces, hay una emergencia contemporánea de los discursos sobre la diversidad biocultural, y esos usos sociales, académicos y políticos están ahí. Por ejemplo, cuando terminó el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, presentó un tomo a la venta de sus memorias que tenía tal vez 1200 páginas. Yo no sé qué tanto se vendió, pero ahí hablaba de la gesta que él comandó y logró llevar adelante de reivindicar a la Organización de Médicos Tradicionales en este país. Era parte del discurso triunfalista al final de su sexenio, y lo consignó así. Entonces, ¿qué tanto, a quién le sirven algunas de estas cosas y cómo podrían aprovecharse ese gran potencial de buena voluntad y de compromiso que está detrás de muchas de estas iniciativas, para que no se lleven por otro camino? La que sigue, por favor. Que hay otra caricatura, ustedes ven esta imagen de alguien a quien no le está lloviendo en la cabeza, que pone una sombrilla ahí para que al otro le llueva. La que sigue, por favor. O sea, no nos pasa desapercibido a ninguno de nosotros que nuestro país está atravesando en este momento por un momento crítico, por más de 3 décadas de políticas que objetivamente generaron problemas muy fuertes en términos de salud, de educación, de seguridad, y que vemos que todos esos problemas están íntimamente relacionados entre sí. La que sigue, por favor. Entonces, podrá haber una interculturalidad crítica en otro marco.
en un marco que tome en cuenta esa dimensión estructural. Al final voy a hablar de algunas experiencias concretas. Estas son reflexiones que han venido más bien de prácticas, y ahora las quisiéramos enmarcar en una propuesta operativa también. La que sigue, por favor. ¿Para qué la interculturalidad en salud? Entonces, la segunda sería la que sigue. ¿Para quién y con quién la interculturalidad en salud? Y la que sigue, por favor. Y viene entonces el cómo. Entonces, aquí estamos hablando de cómo se gesta una metodología de trabajo, es decir, cómo hacer para que las cosas se lleven a cabo. Nos lleva a diferenciar el sentido de los mecanismos. Podemos hablar de mecanismos, de cómo hacemos las cosas, pero si tenemos un poco perdido el sentido, los mecanismos van a reflejar esa desorientación. Si tenemos claro para qué y para quién y con quién estamos planteando estas cosas, la metodología deriva claramente de esas respuestas. La que sigue, por favor. ¿Quién? ¿Quién también es importante? Ya se ha hablado mucho de que ya es importante preguntarnos si investigamos a o si investigamos con. Si hacemos investigación sobre un tema o si hacemos investigación con los sujetos sociales. Y este es un punto también importante que nos habla nuevamente de la necesidad de este abordaje participativo. Y cómo meter en esta discusión a los sujetos que portan esos saberes. Y aquí hay un reto epistemológico muy fuerte, porque no estamos hablando de una medicina o de una serie de medicinas que no son el resultado de una evolución de la medicina prehispánica sin haber sido alterada. Estamos hablando de una medicina que fue brutalmente alterada. Si no hubiera sido así, ¿cómo sería esa medicina indígena hoy? Si sus operadores no hubieran sido sometidos a los procesos de exclusión sistemática, porque los sacerdotes de las religiones derrotadas pasan a ser brujos. Se ha vivido en una condición de precariedad y de acoso durante siglos, y lo llamativo es que todavía está. Pero si vemos y volteamos, por ejemplo, al oriente y vemos el estatuto de la medicina tradicional china, el estado de las medicinas tradicionales en la India, que mantuvieron sus saberes, sus escuelas de conocimiento, sus documentos que no fueron quemados, y que se resistieron, por ejemplo, los chinos a que entraran, los japoneses a que entrara a Occidente hasta el siglo XIX de manera bastante clara. Y nosotros tuvimos una irrupción brutal que le dio un llegue durísimo, y mucho de lo que estamos haciendo, que no quiere decir que no haya quedado nada, es un trabajo conjunto de rescate y de valoración. La que sigue, por favor. Entonces, ante este circuito donde la interculturalidad puede estar en una de sus vertientes, integrar a un modelo para que las cosas sigan igual, la que sigue, tenemos una posibilidad de pensarlo desde la perspectiva de lo que se ha llamado la decolonialidad. ¿Qué es la decolonialidad? Por ejemplo, no sé a cuántos de nosotros nos enseñaron de niños a no responder qué, sino a responder mande. Mande usted. ¿Por qué nos enseñaron a responder mande usted? Y no podemos decir qué se le ofrece o de qué va o cómo. No, todavía a la fecha respondemos mande o nos responden mande. Ese es un rasgo claro de la colonialidad de la que estamos hablando, de esta jerarquización. La que sigue, por favor. Entonces hubo una situación y estamos viviendo todavía parte de esa situación, y a eso se refiere la colonialidad. La que sigue se refiere a un ordenamiento social. Ya allí Vivo, desde el año 92, planteaba textualmente que existe en el continente americano un dispositivo patogénico específico, una configuración de elementos que están desde el periodo colonial
y que han modelado toda nuestra historia, reproduciendo indefinidamente el drama de los orígenes. Esta raíz profunda que no llegamos a extirpar parece encontrarse en la violencia y en la desigualdad que fueron puestas como una matriz en el acto fundador de nuestra sociedad. 5 siglos han pasado, mas esta misma estructura de base está siempre presente para generar estos problemas que conocemos muy bien. Entonces la historia no es un divertimento de intelectuales, es una manera de abordar los problemas. Y en esta perspectiva no nos interesan los temas, nos interesan los problemas. Y un problema demanda visiones y perspectivas diferentes para entrar de manera sinérgica a tratarle de dar respuesta. Y tenemos un problema. La que sigue, por favor. Es decir, hay un lado oscuro de la modernidad. Es un patrón de poder que va más allá de la dominación política, administrativa, característica del colonialismo. ¿Y qué se llama colonialidad? Algunos autores también con acierto prefieren el término de colonialismo, algo que fue acuñado en México por Stavenhagen y por Pablo González Casanova en los años 60 y hablaron del colonialismo interno. Por supuesto, ya no estamos en la colonia en el sentido de tener aquí encomenderos y virreyes y soldados españoles o mestizos o criollos. Pero eso no quiere decir que eso se acabó en 1821. Ha tomado diferentes maneras y está esa colonialidad vivita y coleando el día de hoy, 16 de agosto de 2019. Y lo podemos ver desde los anuncios de televisión, pasando por las oportunidades laborales, de si un hombre o una mujer tienen la tez clara o oscura, determina sus salarios. Son datos del día de antier, están ahí. Y esta realidad no la podemos soslayar, aunque se le soslaye de manera sistemática en los medios. La que sigue, por favor. Hay una imagen ahí que puede hablar claramente de esto. Claro que ya no se da, no vemos esta imagen en las calles, pero vemos modalidades más contemporáneas de eso, de una condición de esta naturaleza, de una asimetría, de un problema de acceso a satisfactores básicos, a educación, a condiciones. Hay alguien que quisiera regresar a la edad dorada de la infancia, pero hay unas personas que no quisieran regresar a esa infancia de mierda, perdón. ¿Por qué unos quisieran regresar a la infancia y otros no? Porque algunos niños en sus escuelas, los maestros pueden llegar borrachos o no estar, y en otras tienen una educación de mucha calidad. O sea, estamos en una cuestión estructural, y este es el reto que tenemos hoy también. La que sigue. Y claro, está la otra vertiente de la religión oficial. Este es un libro sobre la extirpación de idolatría de Perú. Pero por ejemplo en Atenango del Río tenemos al hermano de Ruiz de Alarcón, que fue un especialista en extirpar idolatrías y obtuvo muchos datos de los ahora llamados brujos nahuas a través de procedimientos de tortura. Y gracias al trabajo tenemos idea ahora de algunas de las acciones actuales, de la dinámica actual de esa medicina náhuatl en esa región. Pero él estaba convencido que estaba llevando a cabo una cruzada contra cuestiones demoníacas. Y a veces tenemos una cruzada, a veces diría biomédica en ese sentido también, que ustedes seguramente conocen. La que sigue. ¿Qué es la colonialidad? En una descripción sintética o definición sintética que hacen Rojas y Restrepo, colegas colombianos, plantean esto que me parece importante como definición. Es la jerarquización impuesta, pero naturalizada, de seres humanos, de saberes, de lugares y de subjetividades. Sí, nos dicen que nuestra sociedad es de iguales, pero hay unos más iguales que otros. Están impuestas, pero la vemos natural, de manera natural. Respondemos mande y eso es absolutamente natural. Y vemos diferencias clarísimas, como un amigo que venía de Italia me dice, llegué al hotel y vi en los programas de comerciales a niños que les ofrecen, que anuncian pañales, y la familia feliz de anunciar un detergente.
pero no se parecen en nada a la gente que yo vi en el hotel limpiando las camas. O sea, ¿qué es lo que pasa con este nacional surrealismo que tenemos, que persiste, ¿verdad? En el sentido de que vemos esa estratificación. ¿Y qué vamos a hablar de los saberes? Porque unos son conocimientos y otros son creencias. Y ya el doctor que me antecedió habló claramente de esta situación. Hay una descalificación sistemática de esos saberes. Hay saberes que son inferiores, que son infantiles, que son provisionales, que no están sancionados como verdaderos. Y hay otros saberes que tienen un estatuto superior. Ya no se refiere Santos cuando habla del epistemicidio. Todas las sociedades que han sido dominadas, y no solo en América, han sufrido la matazón no solo de personas, sino de conocimientos. Entonces, el reto que tenemos es en qué términos se va a dar un verdadero diálogo de saberes. Si la otra parte está en condición de su ciudadanía, vean ustedes la Cámara de Diputados y Senadores, vean ustedes la representatividad que tienen los pueblos originarios, los pueblos afros. Veamos las tasas de mortalidad materna, de mortalidad infantil. Es una situación que rebasa el ámbito de la medicina, retomando la idea de que la salud pública, como se dice en el Chile anterior a Pinochet, la Escuela de Salud Pública en Chile tiene un cuadro todavía que dice en la entrada: la salud pública es la suprema ley. ¿Por qué dice eso? ¿Porque los salubristas creen que son la mamá de Tarzán? No, porque la salud pública abarca todo. No podemos hablar de cuestiones de salud pública sin tomar en cuenta las dinámicas sociales. Ahí está la educación, ahí está la dinámica laboral, está lo ambiental. Ese es el reto que está aquí. Los lugares, claro que hay lugares más bonitos y más naturales que otros. Si se vive en Polanco o si se vive en Iztapalapa, depende de muchas cosas. Está el cruce de desigualdad económica y también de exclusión por razones étnico-culturales. Y luego las subjetividades, o sea, ¿qué es el amor? El amor depende de quién lo describa. Ustedes vean una telenovela o una telenovela y van a ver que hay una descripción autorizada de lo que es el enamorarse, de lo que es la lealtad, y en otros lados es diferente, ¿no? Entonces, este cuadro nos parece importante porque nos permite tener una visualización un poco más amplia y contextual del tema del que estamos hablando. La que sigue, por favor. Bueno, aquí están los catecismos, ahora tenemos uno nuevo. La que sigue, por favor. Y vemos estas cosas, que la imagen yo creo que es clara. De hecho, estas imágenes las usamos en el trabajo con médicos. La que sigue. Nosotros servimos a los blancos solamente. Esto parecía que era de hace unos 25 o 40 años, desde hoy. Entonces, estamos hablando de un tema muy fuerte. ¿Quiénes son los excluidos? ¿Cuáles son esas vidas desechables? Es un problema, es un desafío moral el que tenemos enfrente. La que sigue, por favor. Y claro, hay una idea de la ciencia, ¿verdad? Pero respecto a eso también, la investigación clínica, por ejemplo, de recursos. La investigación clínica es una caja negra. Por un lado se le meten procedimientos o recursos y por el otro se obtiene el recurso terapéutico. Esa es la representación y es objetivo, pero no es cierto, porque lo que entra en esa caja negra necesita patrocinio económico. Entonces, si hay una sustancia que es promisoria para una empresa, va a entrar en el proceso de investigación clínica. ¿Pero la limpia para qué? Si la limpia ejerce un efecto a nivel de los linfocitos T o en el nivel de respuesta inmune, ¿cómo se puede eso comercializar? Con la voz, la palabra del curador. ¿Eso cómo se puede mercantilizar? Sí hay maneras. Entonces, la caja negra es que recibe una sustancia determinada y lo que sale
sí es, o puede ser, por supuesto, una sustancia terapéutica, y qué bueno que las haya, pero su carácter principal es que lo que sale de ahí es una mercancía. Entonces, estas aspiraciones de universalidad están ya muy cuestionadas también. Esa objetividad aséptica está muy cuestionada desde hace mucho tiempo. La que sigue, por favor. Los saberes de este curandero de Temalac en Guerrero no valen igual. La que sigue. Los alimentos como estas semillas de pochote no las van a encontrar en el mercado. La que sigue. La quina roja, que ahora está en amenaza, ya no la van a ver así. Esta es una foto de hace 25 años. La que sigue, por favor. Pero sí vamos a ver esto. Esta no es una acción de Photoshop, que por cierto se maneja difícilmente, yo no sabía eso. No, es una fotografía del hospital de San Luis Acatlán en Guerrero. El comité de salud que se formó en esa comunidad fue a Chilpancingo a plantear este problema y les pasó la fotografía. Y el secretario de salud de Guerrero dijo: levante aquí la mano quien no toma Coca-Cola. Nos regresamos a esta imagen emblemática, por favor. Y bueno, nadie pudo levantar la mano. Y hablando con el médico director, me dice: mire, doctor, es que yo tuve que escoger. O tenía a la gente parada esperando la consulta y sin sillas y con un letrero que no dijera Coca-Cola, o aceptaba el pago de la Coca-Cola de ponerme el letrero de urgencias, y entonces me dieron 2 computadoras y las sillas. Diga usted qué prefiere, que se sienten en el piso y no tenga 2 computadoras que están sobresaturadas de trabajo, pero sí seamos muy puristas y que no diga Coca-Cola. O sea, no es tan sencillo. Pero aquí vemos efectivamente un problema de desatención que tiene una raíz estructural. El médico hace lo que... Medicina viene del término de tomar medidas, de hacer algo. Entonces esa es la tensión en la que estamos todos. La que sigue, por favor. Entonces, hace tiempo que se planteó el asunto de que salud y enfermedad no eran asuntos separados, por supuesto. Se planteó la idea del eje salud y enfermedad. Esto viene de la medicina social latinoamericana hace muchos años. Pero lo que planteamos es que hay otro eje subterráneo, por lo menos subterráneo desde la visión dominante, que es el eje atención-desatención, que también se distribuye diferencialmente. La que sigue, por favor. ¿Y qué media entre eso? O sea, ¿cómo se llega de la salud a la enfermedad, o de la enfermedad a la salud? ¿Qué es lo que nos importa, los caminos concretos? Si no es por procesos de atención o de desatención a diverso nivel, familiar, institucional, político, educativo. Y esos son los puntos, los únicos puntos que tenemos de incidencia, son estos procesos. La que sigue, por favor. Y esas dinámicas subyacentes implican entonces procesos que tienen un impacto diferencial. La que sigue, por favor. La que sigue. Porque se distribuyen diferencialmente. Entonces, estos son puntos importantes, porque además no basta la palabra atención. Hay un término que la engloba más, y es el término del cuidado. Y hay una vertiente muy importante para nuestro análisis en este tema de interculturalidad, que es la relevancia del cuidado. Y es interesante porque el planteamiento de la ética del cuidado es un planteamiento que se ha hecho por investigadoras feministas que subrayan precisamente la relevancia de la mujer en esto, y esto ya se ha mencionado. Pero en este planteamiento la atención no es todo el cuidado. La atención es la primera etapa del cuidado. Hay otras etapas que tienen que ver con la competencia para tener ese cuidado, que tiene que ver también, por ejemplo, con la responsabilidad. Pero por supuesto el primer paso se llama atención, se llama visibilizar, se llama tomar en cuenta.
Entonces, esta es otra perspectiva también importante el día de hoy a tomar en cuenta. La que sigue, por favor. Y bueno, hablo de colonialidad, pero también hay realidades que están articuladas. El capitalismo, que en este sentido implica subrayar que hay procesos de mercantilización hoy a ultranza, que todo es susceptible de convertirse en mercancía. Y que esto fue descrito por el mismo Marx hace muchos años. El amor también es susceptible de convertirse en mercancía, la medicina, el medicamento, las limpias. Y entonces en ese sentido estamos atravesando por un problema ya global de la mercantilización de la vida en el planeta. Y lo tenemos que hacer consciente porque forma parte de un problema de salud pública. Y también el patriarcado. Hay una articulación entre estos tres elementos que incide en que se distribuya diferencialmente la atención o la desatención. Y esto es importante porque forma parte de un proceso de acompañamiento a movimientos sociales que si no se involucran, nosotros solos no vamos a poder con el paquete. Si los procesos de participación social hoy son fundamentales. La que sigue, por favor. Entonces, hay un cuadro en que se puede hablar de la vinculación salud-enfermedad, pero también de cómo las dinámicas de atención llevan a la salud, y estas se plantean de manera concreta en el ámbito local y pueden ser exploradas por nosotros en instancias como los cabildos, como los procesos de organización campesina, como las comisiones o comités de salud redimensionados desde una perspectiva diferente y no eminentemente administrativo-burocrática, para entender cómo las dinámicas de desatención llevan a la enfermedad y a la muerte. La que sigue, por favor. La que sigue. Y bueno, la colonialidad está ahí. Pues, armando un poco el asunto, también hay otro término importante, porque viene de la dinámica de los saberes que han sido jerarquizados como inferiores, que tiene que ver con esto de las ausencias programadas. Se ha programado la ausencia de los saberes al caracterizarlos como inferiores. Pero ese término también lo podemos encontrar o lo podemos aplicar en los conjuntos sociales que son ausentes en la programación. Hay una ausencia programada de seres humanos en este país. Y también eso es importante como referencial cuando hablamos de interculturalidad. Porque parece que la interculturalidad fuera un encuentro equilibrado entre dos dimensiones. Y desgraciadamente no es así. Hay una asimetría estructural. Y es importante abordar esa realidad para poder tener eficacia. Y esto se puede hacer solamente, me parece, a través de procesos de genuina participación social. ¿Qué quiere decir genuina? Que haya acceso a la toma de decisiones. Ese es un reto bastante fuerte porque tenemos una tradición no democrática y no dialógica. Y lo estamos viendo en la dinámica actual del país. Donde es muy difícil trascender esta tradición. Entonces, en este cuadro he querido sintetizar varias de las cosas que se están planteando. La que sigue, por favor. Y bueno, esos saberes los entendemos no solo como conocimientos a secas, sino como representaciones de la realidad, pero también como las prácticas. Y como ustedes saben, no es lo mismo tener una idea de las cosas a cómo hacemos las cosas. Podemos imaginarnos cómo somos, pero a menudo el cómo procedemos, quien tiene una idea más clara no somos nosotros mismos, los que van a darse cuenta que a veces hay una diferencia entre nuestras opiniones y nuestras maneras de hacer las cosas. La que sigue, por favor. Entonces, hay dinámicas que tienen que tomarse en cuenta en este proceso. La que sigue, por favor. Está repetida esa. No seguimos. Entonces, si la accesibilidad a los servicios no implica necesariamente una participación decisoria en su diseño e implementación, también cabe señalar que su adecuación constituye un paso pertinente. ¿Sí? Porque como la inclusión sanitaria de naturaleza étnica, que es la que nos tiene aquí pensando, tiene una dimensión política, las propuestas de interculturalidad en este campo han de incorporarse a procesos estructurales de participación social.
La que sigue, por favor. La que sigue. Lo aseguro. Pasemos todas estas con el PowerPoint. Sigamos, por favor. Entonces, derivo ya finalmente en la cuestión de los procesos organizativos y movimientos sociales como escenarios referenciales de acción sanitaria. Y un punto aquí importante es el de la epidemiología sociocultural, que implica que la epidemiología como tal tiene que ser también sujeta a procesos de dinamización y de expansión en su cometido, porque puede ser un referente no solamente analítico, sino operativo. Y podemos dar el ejemplo de las enfermedades de la medicina tradicional. Yo le pasé aquí a la organización del evento un libro en PDF que pueden tener acceso, que se llama Enfermar sin permiso. Y es simplemente un análisis de 6 enfermedades de la medicina tradicional náhuatl de la colindancia de Guerrero con Morelos y Puebla. Son el tlazol, el cachán, la vergüenza, el latido, el tlazol, el cachán, vergüenza, el latido, cincual, los épicos. Cada una de estas entidades nosológicas o enfermedades de la medicina tradicional es un marcador múltiple, porque tiene elementos de análisis que son de diferente naturaleza. Y esa manera de abordar las enfermedades es importante, porque por ejemplo las plantas tienen o tuvieron mucho y tienen todavía una adscripción a una deidad. Pero el proceso diagnóstico también es interesante. Entonces, entrar a estos saberes con grupos de curanderos y de amas de casa que no son curanderas necesariamente, pero que remiten a lo que ya se mencionó, al verdadero primer nivel de atención, que es el de la medicina doméstica. Vamos a ver ahí cómo el análisis de una sola de estas entidades tiene muchas lecciones que darnos, y seguro que ustedes ya tienen esos elementos a través de su práctica. Voy a dar un ejemplo de esto: la vergüenza. La vergüenza en el norte de Guerrero es una entidad, es una enfermedad, la cual la persona dice: yo tengo vergüenza y me cayó la vergüenza aquí, o sea, en un espacio determinado de su cuerpo. Y claro, responde, por ejemplo, al hecho de que la persona se encuentra en una situación de ridículo, se encuentra expuesta a los demás en algo que no quisiera exponerse. Y hablando con uno de los curanderos, le preguntábamos: ¿y cómo se previene la vergüenza? Porque además tiene signos y síntomas, ¿no? Y dice: bueno, mire, si usted no quiere que le dé vergüenza a su niño, pues tome una tortilla que la lama el perro y se la da a su niño. ¿Pero por qué? Dice: ¿no conoce a los perros? ¿Cómo son? Usted patea al perro y al rato vuelve con la cola entre las patas ahí a estar ahí con usted. No es un gato, es un perro. Y el perro, así son los perros, los maltrata y regresan. Entonces le preguntamos: oiga, ¿y usted le da tortilla lamida de perro a sus hijos? Dice: no, yo no, porque yo quiero que mis hijos tengan vergüenza en la vida. ¿Qué nos está diciendo? La importancia para la salud de la dignidad. ¿En qué libro de medicina interna o de psiquiatría se encuentra la dignidad? Cada una de estas entidades tiene una lección o muchas que darnos, sin que eso implique que vamos a idealizarlas. Porque, por ejemplo, también en el norte de Guerrero, a los niños que se les llama caballeritos, que tienen un don, se les cura abriendo en un pichón vivo y sacándoles el corazón del pichón latiendo, y se les pone en la garganta. Hay toda una razón del Iyexochitl, hay todo un estudio sobre esto. Bueno, pues resulta que una niña pequeña falleció
y tratamos de ver qué pasó. Inclusive fue muy doloroso porque la hija de un compañero nuestro de la zona de trabajo, y fue muy difícil, pero se logró hacerle una autopsia, porque se decía que la niña se había muerto por ser caballerita. El resultado de la autopsia fue que había broncoaspirado y por eso se falleció. Había broncoaspirado porque una curandera le dio el tratamiento con el corazón del pichón. O otro curandero cree que su hernia, ya una hernia importante, era un producto de mal puesto. Y cuando logramos que lo operaran, se le quitó el mal puesto. Entonces, ¿qué hacemos con aquellos colegas que también tienen la ocurrencia de enfermarse de cáncer? ¿Por qué no tienen seguridad social? ¿Por qué no tienen acceso a la tecnología? El pecado de la tecnología, aunque tenga varios, el principal es que no es accesible para todos. Entonces no estamos con la bandera del retorno, de la nostalgia o de la idealización. Es un asunto de derechos ciudadanos, de ciudadanía, no de subciudadanía. Es un asunto que va precisamente mucho más a fondo, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, a un diagnóstico individualizado y a una diversificación terapéutica. Ese es el punto crítico, porque estamos hablando de un asunto que es más político que técnico. Y ustedes lo saben mejor que yo. La que sigue, por favor. Entonces, ya como en síntesis, hablando de esta epidemiología sociocultural, pues hay como elemento referencial la que sigue. Este es un esquema que habla de la mirada bioepidemiológica. Retomando si ya me pasé de tiempo, me avisan, por favor. Retomando una imagen, un cuento de Bertolt Brecht, que dice que un borracho llega a su casa de noche y se le cae la llave. Y entonces la empieza a buscar, pero la busca solamente donde la luz del farol ilumina. Entonces, sí hay una realidad iluminable por una perspectiva científica que también no es una sola ciencia, y ese es un producto social de una época que no agota la interpretación y el conocimiento del proceso de la enfermedad. Hay otras realidades que no están iluminadas. La que sigue, por favor. Entonces, hay que ampliar nuestro campo de visión para ser más eficaces. Y yo creo que este seminario es una aportación en ese sentido. ¿Y la que sigue? Entonces, los saberes de las amas de casa, de los niños, de las parteras, son importantes. La que sigue, y no es un planteamiento demagógico. La diversificación de fuentes de información y actores y movimientos sociales en instancias de gobierno local y municipal son plataformas de interlocución y son entonces un recurso que tenemos a mano, porque tienen un potencial sanitario, tanto como los comisarios y regidores, las autoridades agrarias, etcétera. ¿Y qué sigue? Entonces, en este esquema, pues un perfil de esta naturaleza implica que se valen todas las perspectivas, las de los niños, las de los médicos particulares, las de los dependientes de las farmacias, los ancianos, los pastores, los ministros. Todos tienen algo que decir. Y es importante reconocer que es importante el perfil epidemiológico desde esta perspectiva. La que sigue, ya para terminar, es una reunión de mujeres para determinar quiénes van a ser sus promotoras de salud. La que sigue, ya nos vamos rápido. Este es un trabajo de los niños y el niño se dibuja sano. Es importante saberlo. Para él esa es la definición de salud. Pues también se tiene que redimensionar qué es la salud, qué implica la salud. La que sigue, por favor. Y otras. No me voy a detener mucho más, pero quiero hablar un poco de la metodología de trabajo de la que también ya se habló. ¿Por qué no preguntar a los niños 3 preguntas básicas? ¿De qué se enferman en tu casa? ¿Quién los atiende? ¿O quién los diagnostica? ¿Y con qué?
Ese elemento es importante, como es también las dinámicas de los árboles de la enfermedad, donde la raíz, como la de cualquier árbol, no se ve, y sin embargo es la que posibilita el árbol. Puede llegar el médico, quitar las hojitas que son las enfermedades, pero la estructura del árbol permanece. Y las cartografías participativas, la representación de cuáles son los problemas en las escuelas por edades, entre amas de casa, entre trabajadores, y hablar de cuál es el origen, la causalidad, estas dinámicas de hablar de la causa, si las causas tienen causas. Entonces, es modificar la perspectiva para verla de una manera mucho más, digamos, causal y contextual. Muchas gracias.